Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que se os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Estamos en el primer capítulo de Colosenses, versículo 3 al versículo 8. Y hoy, en nuestro versículo 5, y continuando con cada una de estas frases que estamos capturando, hablamos acerca de la palabra verdadera del Evangelio. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho
Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que se os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hoy nos detenemos sobre este concepto. Parece de por más obvio, pero nos vamos a detener en él para declarar algunas cosas que realmente importan. Palabra verdadera del Evangelio. Es la que habían escuchado los colosenses y por medio de la cual habían alcanzado esperanza, habían hecho una reserva en los cielos, habían oído de la palabra del Evangelio, la verdadera palabra, y habían puesto la fe en Cristo Jesús. Habían oído la palabra verdadera del Evangelio y estaban haciendo actos permanentes, frutos permanentes de amor para con todos los santos. Cuando uno habla acerca de el verdadero Evangelio o la palabra verdadera del Evangelio, sin duda llega a la conclusión de que cuando se trata de hablar de lo verdadero, implica necesariamente que hay otros evangelios que no lo son, o que otras palabras se parecen a esta, pero que no son el evangelio verdadero, o no es el evangelio de verdad. Hagamos primero una clara distinción entre tipos de evangelio. Aquellos evangelios a los que nosotros llamamos los evangelios canónicos son aquellos que fueron aceptando las primeras comunidades cristianas como inspirados y pasaron a formar parte del canon, es decir, la lista de aquellos libros inspirados de el Nuevo Testamento. A saber, la Iglesia cristiana lo ha aceptado al Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Estos son los 4 que representan los evangelios inspirados. Por otro lado, están los otros evangelios a los que llamamos apócrifos. Son evangelios con un género literario muy parecido a los evangelios canónicos, pero no lo son. Contienen biografías o conceptos y doctrinas que no se comparten o que no coinciden con el resto del Nuevo Testamento. Se han introducido a partir de filosofías, a partir del gnosticismo, a partir de fuerzas inspiradoras con gran contenido heregético, es decir, son evangelios engañosos. Uno pudiera pensar que estos evangelios no canónicos han terminado y han dejado su huella en la historia y que hoy rara vez aparecerá para darnos a nosotros alguna suerte de confusión. Pero no es así como funciona lo que se trata de los evangelios del error o los evangelios no verdaderos. Continúan apareciendo todavía en el día de hoy. Se disfrazan y pasan como hasta inspirados, con asombrosos retos y desafíos. Hoy llegan hasta nosotros este tipo de evangelio que coloca otras metas, que pone otras esperanzas, que hace al creyente divagar en otros razonamientos. Hoy otros evangelios se siguen sembrando en la iglesia y no es el evangelio la palabra verdadera del evangelio. No nos vamos a detener mucho sobre ellos, pero es importante que usted los conozca, algunos de ellos. Algunos de ellos se han encontrado aquí en Colosenses, como el gnosticismo, el evangelio del conocimiento.
Necesitamos conocer intelectualmente y también, entre comillas, espiritualmente, o acercarnos a verdades espirituales, entre comillas, o verdades espiritualoides. Necesitamos entrar dentro de un ambiente espiritual y cosas como estas, frases como estas, que seguramente usted sigue escuchando en el día de hoy. El otro tipo de evangelio tenía que ver con una carga materialista de herencias temporales, el evangelio de la práctica judaizante. Ya hemos hablado un poquito acerca de ello, porque también aparece aquí en Colosenses, el evangelio que pone la esperanza en lo terrenal, en lo temporal y no en lo eterno. Pablo dice que los de Colosenses habían recibido el verdadero evangelio. Hoy este último evangelio judaizante aparece conocido como el evangelio de la prosperidad, porque Dios te quiere rico, Dios no te quiere pobre, y cosas así. Hacemos nuestra primera pausa y nos vamos a detener sobre el verdadero evangelio. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Gloriosa cruz, inmenso amor, lo diste todo por mi perdón. Majestuoso, reina soy, poderoso, eterno Dios. Santo, 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 Redentor, Salvador, tú llevaste mi dolor, tu esperanza me alcanzó, por tu sangre vivo estoy. Santo, 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 santo,
Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que se os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Estamos aquí en Colosenses, capítulo 1, versículo 5. Palabra verdadera del Evangelio. ¿Es posible encontrarnos hoy, como en los Colosenses, con una palabra equivocada del Evangelio? Sí, claro que sí, y es muy posible que usted esté sufriendo el Evangelio no verdadero. Y este es un tiempo muy peligroso, donde hay muchas corrientes doctrinales, donde se puede caer en escuchar a un evangelio que es completamente falso o parcialmente falso. No es el verdadero. En el bloque anterior nos detuvimos sobre evangelios que no necesariamente vienen con ese disfraz de gnósticos o no necesariamente aparecen como no canónicos, pero que se siguen hoy llegando hasta la iglesia cristiana para visitarla de tiempo en tiempo. El evangelio de las buenas obras, cuánto tiempo y cuántos siglos ha afectado a los que querían de verdad creer en el Señor. El evangelio de salvo por medio de las obras, o por medio de las buenas obras, o salvo por medio de cosas y de sacrificios por hacer. Un evangelio completamente contaminado. De hecho, la Iglesia Católica Apostólica Romana tendrá que rendir cuentas delante del Creador por este terrible daño a miles de generaciones durante tantos siglos, por haberles inculcado un evangelio del error. La Escritura dice que somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero no solamente la Iglesia Católica. Hoy corrientes espiritualoides han enfocado el Evangelio en otra cosa y no en la salvación y el arrepentimiento. No en salvar al pecador, sino en prosperarlo al pecador. Darle cosas buenas al pecador sin que éste tenga que comprometerse, sin que éste tenga que buscar a Dios, sin que éste tenga que santificarse y sin que éste tenga de qué arrepentirse. Muchos tendrán que dar cuenta hoy, predicando acerca del evangelio de la prosperidad, por muchos miles de pecadores que se están yendo muy prosperados al mismo infierno. Evangelios con error. ¿Cómo distinguir al verdadero evangelio? ¿Qué distingue al verdadero evangelio? Bueno, leamos algo de lo que el Señor dijo acerca del evangelio. Mateo capítulo 24, versículos 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. A ver, esto ocurre cuando hay el verdadero evangelio. Hay tropiezos y hay persecución. No somos para nada simpáticos, nos transformamos en odiosos, caemos en tribulación y hasta podemos perder la vida. El evangelio de hoy, cuando es un evangelio equivocado y errado, va a ser un evangelio condescendiente, simpático, de buena gente, un evangelio que no quiere herir susceptibilidades, un evangelio que no contradice. Este es un falso evangelio, cuando el evangelio no confronta al pecador, porque el evangelio no tiene la intención de herir y de criticar y de juzgar. El evangelio confrontativo tiene la intención de salvar al pecador y demostrarle al pecador su error para que tenga oportunidad
de salvación, de arrepentimiento y de vida eterna. Hoy muchos llamados pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, no quieren confrontar. Bueno, tendrán que rendir cuenta al Señor por eso, porque no están dando oportunidad al pecador para salvarse. Cuando usted deja la confrontación, cuando usted deja de predicar el verdadero evangelio, la salvación por medio del único sacrificio hecho en la cruz una vez y para siempre, usted te está enviando muchos al infierno. Será muy simpático y tendrá una iglesia llena de personas que no les interesa otra cosa más que sus propias ambiciones, sus propios progresos, pero serán camino al infierno. ¿Qué predicaron los primeros discípulos? Bueno, si uno entra en la primera iglesia, se va a dar cuenta de que los predicadores de allí no estaban con grandes cuentas en el banco, ni se manejaban en hoteles de 5 estrellas, no andaban en un 0 kilómetro tampoco. Llevaban una vida bastante difícil. Esteban, por ejemplo, murió apedreado. Fue uno de los primeros 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén, pero su muerte produjo una persecución en la que murieron alrededor de 2.000 cristianos. ¿Qué predicaba Esteban? Predicaba el Evangelio de Jesucristo. Si hubiera sido simpático con los judíos, posiblemente no habría caído piedra sobre él, pero fue la manera en la que murió, apedreado. Jacobo, el mayor, o Jacobo hijo de Zebedeo, murió decapitado por una espada en el año 44. Fue el primero de los apóstoles en morir. ¿Por qué murió Jacobo? Porque predicó el Evangelio. Felipe también murió, fue azotado, encarcelado y crucificado en el año 54. Felipe era un obrero diligente en Asia del Norte. Felipe era un evangelista tremendo. Murió como azotado, encarcelado, crucificado. Mateo murió atravesado por una lanza en la ciudad de Nadiaba en el año 60. Mateo fue un apóstol y escribió el evangelio que lleva su nombre. Murió atravesado por una lanza. Santiago murió a la edad de 94 años, pero fue golpeado a esa edad. Fue apedreado por los judíos a esa edad. Le reventaron la cabeza con un palo. 94 años. Así moría Santiago, el hermano del Señor. Había sido quien había estado supervisando las iglesias, un apóstol itinerante en Jerusalén. Escribió también su epístola. Así murió Santiago predicando el verdadero evangelio. Matías fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Matías, el que fue elegido en el lugar de Judas, el que ocupó la vacante de Judas. Andrés murió crucificado en una cruz, atravesado en la tierra, en una ciudad llamada Edesa. Andrés, el hermano de Pedro, el que llevó a Pedro, el primer evangelista, murió crucificado en la cruz. Aunque luego de haber predicado en muchos países del Asia. Marcos, Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, fue arrastrado, hecho pedazos en el pueblo de Alejandría, un pueblo idólatra. Así murió Juan Marcos. ¿Por qué? Porque predicó el verdadero evangelio y predicó contra la idolatría. Hacemos una pausa. Ya volvemos con aquellos que predicaron el verdadero evangelio y sus consecuencias, y cómo el verdadero evangelio aún se sigue predicando, y también cuáles son sus consecuencias.
compartiendo los originales bíblicos y usted. Una historia que no se va de mi memoria. Te extraño y ya no aguanto más. Puedo estar perdido en un millón de dudas, soñando que en la noche oscura tu luz pueda llegar a mí. Puedo ser un hombre común y corriente, que sueña, que llora, que siente, tratando de llegar a ti. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Al fin viví lo que es tenerte aquí. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Puedo sentir que no te irás de mí. Tenemos una historia que no se va de mi memoria. Te extraño y ya no aguanto más. Puedo estar perdido en un millón de dudas. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio verdadero. ¿Cuál es el verdadero Evangelio? Bueno, desde el recorrido de la primera iglesia y en la historia, el verdadero Evangelio siempre sufrió persecución. Siempre logró captar enemigos. El Evangelio no fue simpático, fue odioso para muchos, pero es la manera en que Dios dispuso el mensaje para rescatar al pecador. La confrontación no tiene la idea de juzgar o de condenar, de enjuiciar. La confrontación tiene la idea de llevar al pecador al Salvador, de producir arrepentimiento, de traer convicción de pecado para llegar a la fe y salvarse por medio de Jesús. Recién estuvimos viendo algunos de los que predicaron el verdadero Evangelio y cómo terminaron. Esteban apedreado, Jacobo decapitado, Felipe azotado, crucificado, Mateo atravesado por una lanza, Santiago a los 98 años golpeado, apedreado, reventado su cabeza con un palo, Matías apedreado y luego decapitado, Marcos arrastrado, hecho pedazos en un pueblo idólatra, Pedro muriendo crucificado boca abajo en Roma, en manos de Nerón, Pablo, nuestro escritor, a quien estamos siguiendo aquí en Colosenses, decapitado por espada de manos romanas. Judas, el hermano del Señor, crucificado en Edesa en el año 72 después de Cristo. Bartolomé, cruelmente golpeado y luego crucificado por los idólatras. Tomás, muerto a punta de lanza. Antes había predicado en toda la India y también en Parsia.
donde fue muerto por sacerdotes paganos enfurecidos con su mensaje. Sí, Tomás el incrédulo, Tomás al que el Señor invitó a poner su mano en el costado y meter su dedo en sus manos, predicó en la India, donde fue muerto por sacerdotes paganos. Lucas, el evangelista, fue colgado de un árbol de olivo. Allí murió ahorcado en manos de los idólatras de Grecia. Tanto había predicado los griegos, y terminó muerto por idólatras griegos. Simón fue crucificado en Inglaterra en el año 74 después de Cristo. Había predicado en Mauritania, en África y también en Gales. Juan fue martirizado y fue el único que murió en buena vejez, escapando de una muerte violenta, pero no dejó de pasar por el martirio. Juan, el discípulo amado, fue echado en una caja de aceite hirviendo, donde se dice, escapó en forma milagrosa y sin daño alguno. Fue el que le predicó, fundando las iglesias de Esmirna, de Pérgamo, de Sardis, de Filadelfia, la Odisea y de Teatira. Es el anciano que va a escribir Apocalipsis y que va a reclamar a muchas de las iglesias, a 6 de sus iglesias fundadas, que se vuelvan al Señor antes de que Él cierre sus ojos y parta a la eternidad. Bernabé fue muerto en el año 73. ¿Y cuántos en el Coliseo romano fueron muertos por leones? Otros quemados en hogueras. Sin embargo, lo hacían alabando el nombre de Dios y cantando alabanzas. Nunca cambiaron el Evangelio. Nunca se mezclaron con prácticas que fueran paganas. Nunca hicieron ecumenismo. Permanecieron firmes en el verdadero Evangelio. ¿Y usted quiere encontrar hoy dónde está el verdadero Evangelio? En el día de hoy hay muchos que siguen sufriendo a causa del nombre de Cristo. En Sudán, por ejemplo, los creyentes son vendidos como esclavos. Se los mutila físicamente. Se los hace pasar por hambre y hasta los crucifican. Estamos hablando en el día de hoy. En Arabia Saudita, los cristianos son arrestados, torturados y decapitados. En Egipto, las jovencitas, las niñas cristianas, son secuestradas, son ultrajadas y luego de haber sido violadas, son forzadas a casarse con sus propios violadores. En Pakistán, los cristianos son torturados en prisión, se los ataca en las calles y sus hogares son destruidos por turbas. En China, líderes de la iglesia continúan siendo sentenciados a largas condenas de prisión en duros campos de trabajo. En México, se los persigue, pueblos enteros, turbas enormes contra iglesias cristianas, católicos romanos los destruyen a fuerza de golpe, de incendiar sus casas y de meterlos presos. Ahí está el verdadero Evangelio de Jesucristo. Muchos otros países sufren el Evangelio de distintas formas. Y muchos hoy, sin denominaciones, siguen siendo combatidos por decir la verdad, por predicar el Evangelio, por seguir levantando la palabra de Dios por encima de las opiniones políticas, sociales y de los medios de comunicación. Mateo 5, versículo 11 y versículo 12, en palabras
del Señor Jesucristo dice: bienaventurados, cuando por causa de mi nombre os persigan y os hagan toda clase de mal, regocijaos en gran manera, porque grande es vuestro tesoro en el cielo. ¿Por qué el Evangelio trae persecución? ¿Por qué nos gusta el Evangelio? Lo contestamos luego de la pausa. Ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Eres el mismo ayer, eres el mismo hoy, eres la salvación, eres Dios eterno. Y por siempre tú permanecerás. En ti encontré la paz, en ti encontré el perdón, en ti yo libre soy, tengo vida eterna. Y nada en ti me faltará, en tu verdad yo caminaré, y tu amor me sustentará, tu paz me confortará hasta ver, y tu gloria, tu santidad rodeándome, y tu gloria, tu majestad rodeándome, y así permanecer. Eres el mismo ayer, eres el mismo hoy, eres la salvación, eres Dios eterno. Y por siempre tú permanecerás. En ti encontré la paz, en ti encontré el perdón, en ti yo libre soy, tengo vida eterna. Y nada en ti me faltará, en tu verdad y yo caminaré, tu amor me sustentará, tu paz me confortará hasta ver, y tu gloria, tu santidad rodeándome, tu gloria, tu majestad rodeándome, y así tu gloria, tu santidad rodeándome, tu gloria, tu majestad rodeándome, y así permanecer. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual
ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 5. La palabra verdadera del Evangelio. ¿Por qué hay tanta persecución contra esta palabra? Bueno, si usted tiene que distinguir entre lo verdadero y lo falso, acá tiene una buena manera de hacerlo. La manera es, vea qué causa tanta adversión y tanta oposición dentro de las religiones del mundo. Seguramente habrá unas corrientes filosóficas y religiones que pasarán sin pena ni gloria, sin ninguna oposición. Hasta muchos de ellos son favorecidas y hasta resultan simpáticas para los seres humanos. El comentario para cada una de ellas será, bueno, tal vez sea así, ellos creen eso, etcétera, etcétera. Pero no hay ningún tipo de oposición. Cuando usted presenta el verdadero evangelio, allí va a empezar a ver cómo se cambian los rostros y cómo la cosa termina seguramente en un campo de combate. ¿Por qué? Bueno, para poder entenderlo debemos abrir los ojos a lo espiritual. Hay un mundo espiritual que entra en acción y es competente en nuestro mundo natural. El mundo de las tinieblas, sin duda, tiene por vocación y está con una férrea voluntad de poder llevar a todo hombre y a toda mujer al mismo infierno. Cuando usted ve el mundo de las tinieblas, no debe ver otra cosa que esta realidad. Quien maneja este mundo de las tinieblas es llamado en la Biblia como el príncipe de la potestad del aire, como Belcebú, como el príncipe de los demonios, como el príncipe de este mundo, como Satanás, diablo, etc. La única intención de él es robar, matar y destruir. Y si algo quiere con la raza humana, es llevarla al mismo infierno a donde él va. Mucha gente se confunde acerca de él y piensa que, bueno, debe ser un ser tan simpático y debe amar tanto a los seres humanos que vive dándoles placeres y vive dándole cosas buenas para que disfruten y se entretengan mientras están aquí con vida. Bueno, eso es una manera equivocada de ver al diablo, o en realidad la manera en que el diablo ha pensado en hacerle a usted creer. Muchas personas hoy no vuelven al Evangelio porque simplemente piensan que la están pasando bien. No saben que están engañados por el enemigo de sus almas. No saben que este bocado hoy dulce se va a transformar en un bocado completamente amargo para toda la eternidad. Hoy piensan en disfrutar la vida y el momento, y esto es lo que el enemigo los ha hecho pensar, que la vida tiene que ser así, algo divertido, algo para pasarlo bien, algo de que no sufrir ninguna culpa, ni ninguna consecuencia. Les ha hecho pensar en los derechos que tienen para vivir la vida como bien les parezca. Lo que no les está terminando de decir es que hay un infierno reservado para ellos y una condena que se cierne por toda la eternidad. Cuando uno ve este escenario de alguien muy interesado en darle muy buenas cosas en el día de hoy, pero llevarlo condenado a la eternidad, usted puede comprender por qué hay tanta oposición al verdadero evangelio. El evangelio que abre los ojos a la realidad, a la vida verdadera. El evangelio que quiere sacar al pecador de este tremendo peligro de condenación, y el evangelio que quiere llevarlo a la salvación eterna en Dios y en Cristo. Cuando el verdadero evangelio aparece para desnudar todo aquello que es simplemente una
cortina de humo, que es una fantasía, que es un espejismo. Por eso el Evangelio sufre oposición. Mucha gente no quiere encontrarse con esta realidad de la condenación y de lo mal que están eligiendo. Muchas personas se oponen al verdadero Evangelio porque este no conviene. Los lleva a un ajuste de conciencia y a un ajuste de cuentas con su Creador. Muchas personas hoy no quieren hablar ni escuchar hablar acerca del Evangelio porque piensan que se acabó lo que ellos consideran la buena vida. Se acabó el hacer todo por su voluntad y como a ellos bien les parezca. El verdadero Evangelio sufre persecución porque se termina descubriendo el engaño. El verdadero Evangelio, en realidad, la única intención que tiene es de salvar, es de dar gracia, misericordia y oportunidad. El verdadero Evangelio, el que tanto le presentaron a usted, tiende a salvar lo único que importa, su alma. Quizás en el verdadero Evangelio no encuentre todos aquellos placeres que encuentra en el mundo, pero una cosa le puedo asegurar: en el verdadero Evangelio usted va a encontrar el placer, la dicha y la vida eterna, para siempre y por siempre. El verdadero Evangelio sufre oposición, incluso de los mismos religiosos, porque el verdadero Evangelio no da ganancias económicas a los religiosos. El verdadero Evangelio no da gratificación a los religiosos. El verdadero Evangelio lo único que tiende es glorificar la persona del Señor Jesucristo y traer más gloria al Hijo de Dios. No una gloria personal, no una gloria humana. El verdadero Evangelio habla acerca de muerte y de resurrección. El verdadero Evangelio invita a jugarse de una vez y para siempre y por todas, por una fe en un sacrificio hecho hace casi 2000 años. Posiblemente el verdadero Evangelio ya le ha llegado a usted. Y si me pregunta cómo identificarlo, fue cuando usted se sintió incómodo. Fue cuando usted dijo para después, quizás más adelante. El verdadero Evangelio llegó a usted cuando lo sacudió y le mostró su condición de pecador. El verdadero Evangelio también llegó cuando usted vio que Dios de verdad le amaba y no le odiaba, como tantas veces usted quiso creer. El verdadero Evangelio seguramente pasó por usted, y yo espero que pase el día de hoy de nuevo, para darle una nueva oportunidad y salvación a su alma. En controles, Marcia Córdoba. Mi nombre, Rubén Herrera. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo programa. Dolor, ya no puedo vivir sin tu amor. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Cerca tuyo siempre quiero estar, porque no vienes y te arrimas a mí más. Ven y acércate un poquito, es que no puedo más. Cuánto más, tan lejos que estás, tan lejos que estás. Sin duda
siempre quiero estar. Porque no vienes y te arrimas a mí más. Ven y acércate un poquito. Es que no puedo más. ¿Cuánto más? Oh, tan lejos que estás. Porque no vienes y te arrimas a mí más. Ven y acércate un poquito. Es que no puedo más. ¿Cuánto más? Oh, tan lejos que estás. Tu amor es como un río, profundo, incontenible. Tu amor es como un río, amor incontenible. En la noche mi alma clamará. En la noche mi amado buscará. En la noche mi alma clamará. En la noche mi amado buscará. En la noche mi alma clamará. En la noche mi amado buscará. En la noche mi alma clamará. En la noche mi amado buscará. Porque no vienes y te arrimas a mí más. Ven y acércate un poquito. Es que no aguanto ya, no puedo más. Oh, tan lejos que estás. Porque no vienes y te arrimas a mí más. Ven y acércate un poquito. Es que no puedo más. ¿Cuánto más? Oh, tan lejos que estás. Oh, tan lejos que estás. Oh, tan lejos que estás. Oh, tan lejos que Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.